En estos tiempos hay muchos pastores que están comentando las cosas terribles que han ocurrido y que están ocurriendo con Israel y con la guerra que se ha desatado allí. Cuando vemos lo que le pasó a Israel a principios del mes pasado y lo que le falta por pasar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, lo que tiene que ver con la gran tribulación que se nos viene encima, viene también una pregunta, por lo menos a mi corazón, y es: ¿qué tan apartado está en general el pueblo de Dios en Israel de esa cercanía con Él, con Dios? Y tristemente sabemos que hay muchísima apostasía en el pueblo de Israel. Muchos se consideran judíos, pero laicos, o sea, judío en términos étnicos, pero no religiosos. Y el mundo judío está muy preocupado por las cosas del mundo, las profanas, las mundanas. La pregunta es: ¿cómo van a soportar entonces lo que venga cuando llegue la tribulación profetizada? ¿Qué sustento espiritual van a tener? La pregunta también se extiende a nosotros porque las noticias nacionales tampoco son tranquilizadoras y hay amenazas de muchas cosas flotando en el aire que nos hacen pensar en que en cualquier momento empieza a ocurrir también aquí en este país una cantidad de cosas, empezando por lo económico, pero siguiendo por otra clase de tragedias y de pruebas. Entonces preguntamos: ¿qué tan preparada está la nación de Colombia para un evento espiritual como es el que está profetizado? Como hay tantos pastores tan aprobados, tan llenos de sabiduría y de conocimiento con respecto a las cosas de Israel, entonces yo los invito a que busquen ese tipo de enseñanzas que tienen que ver con estos tiempos que estamos mirando, de acuerdo a lo que estábamos comentando. Pero el Señor siempre pone en mi corazón otro tema. Es lo que ya dije: ¿qué tan preparados estamos nosotros? Vamos a mirar la palabra que está en la Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Y el tema va a ser diametralmente opuesto a esta introducción que yo estaba haciendo. Versículo 9 dice: fiel es Dios, quien os ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Como digo, es totalmente opuesto el tema de este versículo con los comentarios que estaba haciendo inicialmente, pero están directamente relacionados. Este es un tiempo en que el pueblo de Dios tiene que prepararse para cualquier eventualidad que venga. Y esta palabra nos está diciendo que entre los varios llamados que tenemos, uno es a la comunión con su Hijo Jesucristo. Tú tienes un llamado a la santidad, a la glorificación, a la herencia, pero hay uno para este tiempo que es el de la comunión. Ese llamado es tan importante como el de la salvación, porque vamos a ver que esta es una característica del cristiano estructurado, la comunión. Por eso el tema de hoy: amistad con Dios es comunión divina. Sí, perfecto, pero es que a veces hablamos de ciertos términos que aparecen en la Biblia, pero no sabemos bien a qué se refiere. Entonces, ¿qué es la comunión? Vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué efectos causa? ¿Por qué tener comunión con Dios? ¿Y qué dificulta y qué facilita la comunión? ¿Cuáles son los obstáculos y los facilitadores?
¿Qué es la comunión? Empecemos por ahí. Entonces, el diccionario Certeza dice que la palabra comunión viene de una raíz griega, koin, de la que deriva el sustantivo koinonos, que es un término básico traducido literalmente como comunión, comunicación, participación, contribución, compañía y algo en común. Siempre recordamos que el idioma griego es muy rico en significados. Entonces no se trata solamente de que tener comunión sea estar unido durante un tiempo de unos minutos con el Señor, sino que en general con estas definiciones que nos da el diccionario bíblico, nos está mostrando que la comunión es cualquier actitud y acción que facilita una mayor cercanía, al menos entre dos personas, con interacción mutua y unidad con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Vamos a mirar aquí rápidamente esto. Es cualquier cosa que yo hago o que Dios hace para que Él se acerque a mí y yo me acerque a Él. Y haya una interacción, haya una relación entre los dos. Él hace algo, yo lo recibo, yo hago algo, y Él lo recibe, por ejemplo, una oración. Y con esa interacción se produce una unidad, una unión cada vez mayor de mi parte con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esta definición nos aclara un poco más ese versículo que acabamos de ver. Estamos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la comunión, según ese versículo que leímos, es el estado normal de la vida cristiana madura. Sí, oímos bien. Estado normal, estado continuado, cuando el creyente ha superado toda o por lo menos gran parte de la carnalidad y está enfocado en las cosas de Dios. Él está continuamente en comunión, en comunicación con Dios. Hasta ahí todo suena bastante teórico, pero por eso vamos a analizar qué es lo que causa la comunión en el creyente. Cuando yo entro en comunión con Dios, recibo una profunda vivificación. Es como cuando se le echa agüita a las plantas, o como cuando un cuerpo biológico se alimenta físicamente. Recordemos esos estados de hambre, tipo 11:30 de la mañana, 12 del día, o a la hora de la comida o antes del desayuno, donde estamos no solo con hambre, sino a veces desvalidos, a veces estamos medio mareados, desorientados, con malestar físico, y nos acercamos a la mesa de comedor y empezamos a alimentarnos, y entonces el malestar empieza a desaparecer y al contrario nos empezamos a llenar de un bienestar físico, y hay liberación de endorfinas en ese organismo y por tanto se convierte en algo placentero. Pues bien, espiritualmente es lo mismo. La comunión es lo que nos alimenta espiritualmente y entonces produce en nosotros una renovación interior manifestada como mayor paz, esperanza, entendimiento, cosas que a veces faltan en la vida espiritual. Uno dice, pero ¿por qué no tengo paz en este momento? ¿Por qué estoy tan ansioso? ¿Por qué no le encuentro esperanza a la vida? Hermano, es probable que el diagnóstico sea que entonces estás un poco alejado de la comunión con Dios, porque cuando te acercas a Él vas a recibir esto en dosis altas y tu ser interior se va a alimentar, se va a fortalecer, aumenta el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría, entre otras cosas de un larguísimo etcétera. Son muchas las cosas que el Señor causa en nosotros cuando estamos conectados
con Él. Por otro lado, son muchísimos los creyentes que no identifican, y más incluso los incrédulos, que sensaciones como estrés, irritabilidad, soledad, depresión o búsqueda de satisfacción a través de placeres o de trabajo o de dinero, en realidad son expresiones equivocadas de una necesidad primordial de comunicación con Dios. Es lo que se llama hambre de Dios. El Señor nos dio termómetros interiores para mostrarnos qué tan cercanos o lejanos estamos de Él. Cuando la paz, el bienestar, la sabiduría, el discernimiento llenan nuestra vida, entonces el Señor dice, estoy cerca de ti. Cuando el Señor se aleja, porque lo hemos alejado nosotros la mayoría de las veces, entonces empezamos a sentir ese disestrés, ese malestar interior, expresado de tantas maneras, y empezamos a buscar respuestas en las cosas del mundo, cuando en realidad lo que se está expresando es un hambre de Dios, que no va a llenarlo ninguna de estas cosas frívolas, mundanas o materiales. Por eso es que tenemos que entender que la comunión se dificulta, obviamente, por el pecado y por la desobediencia. Pero a veces no es esto, sino que hay un corazón que no se abre, una vida que no se abre, no hay apertura espiritual suficiente hacia las cosas de Dios. O, por otro lado, hay mucha agitación o falta de quietud, tanto exterior como interior. Puede que yo no esté en pecado, puede que no esté desobedeciendo, pero no logro aquietar mi ser interior. No logro entender que en reposo y en quietud seré salvo. Para mí el reposo y la quietud es no hacer nada. Entonces yo me siento vital cuando estoy haciendo algo, y ahí estoy en un error. Es tan necesaria la actividad física y interior como el reposo y la quietud física e interior también. Bueno, entonces, ¿cómo aumentamos la comunión? Habría unos 10 puntos para considerar como facilitadores de cómo lograr esa mayor conexión con Dios. Primero, aprender acerca de Él. O sea, estudiar la palabra de Dios. Segundo, pasar tiempo con Él. Es lo mismo que cualquier relación de dos personas e incluso con una mascotica. Si no le dedicamos tiempo a las relaciones, ellas no van a crecer, no se van a solidificar, no van a mostrar todo el potencial que tiene allí. Por eso la tercera es igual de importante, es aprender de qué manera Dios te demuestra su amor. Tienes que aprender a conocerlo, pero no lo vas a conocer si antes no conoces la palabra de Dios y si no lo has buscado. El Señor te manifiesta su amor de muchas maneras, incluso callando. Dice en la palabra de Dios que Él calla de amor en ocasiones. Cuarto punto, comunícate con sinceridad, en voz clara, voz interior o exterior, y con verdadera intención por medio de la oración. Intención y sinceridad, intención de comunicarse con Él. No es solo repetir frases porque sí. Pero esa oración requiere otra cosa, que es el quinto punto. Reconoce cuando te equivocas, es decir, arrepiéntete. Cuando veas que algo no está bien en tu vida, preséntalo. El sexto punto es aprende a escuchar. Y junto con pasar tiempo con Él, entonces te va a dar el valor del reposo espiritual. Aprende a sacarle tiempo a tu espíritu para buscar de Dios en quietud. Séptimo, demuéstrale agradecimiento. Alábalo. Dale gracias
por todas las cosas que Él te da cada día. Octavo, haz sacrificios por Él. Este es un poco más complicado para muchos cristianos de hoy en día. Cualquier dolor, cualquier incomodidad, cualquier escasez puede ofrecérsele al Señor. Padre, esto que estoy viviendo, que no me gusta, que tengo que soportar, lo presento ante ti como sacrificio vivo, agradable para ti. Noveno, presta servicio junto a Él. Entonces, oye a un necesitado, ora por él, compártele la palabra, ayuda en tu congregación, ten un tiempo de oración de intercesión por los necesitados, por tu iglesia, por tu pastor, por tus hermanos. Y en 10º lugar, demuéstrale a Dios confianza y compromiso. Fe, uno responde con compromiso, con entrega, con participación en lo que Dios nos ponga a hacer. A veces cometemos el error de no iniciar un verdadero proceso de comunión porque nos parece algo complicado y ritualista. Y yo diría que esta es una dificultad que se presenta con bastante frecuencia. Ay, pastor, es que yo no sé por dónde empezar a buscar a Dios. Es que yo me pongo a leer la palabra y me quedo dormido. Es que a mí me parece tan aburrido orar más de 5 minutos. Todo eso es ritual. No, hermano, no. Es que de pronto no has entendido que hay formas muy básicas y muy completas de llegar a una comunión cada vez mayor, llegando a tiempos de oración mayor, a tiempos de lectura mayor. Es que no entendemos que podemos iniciar una comunicación sencilla con algo parecido al charlar. Así como yo charlo con un amigo de muchas cosas, yo puedo charlar y tener compañerismo con Dios, contándole todas las pequeñas cosas mías continuamente durante el transcurso del día, y eso me va a ir llevando a algo más intenso progresivamente, acordándome que no solamente hablar con Dios o pasar tiempo con Él es algo muy estructurado, muy reglamentado. Miren lo que dice Isaías 26:3, palabra que vimos hace unos días. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estaba hablando, mi pensamiento está con el Señor todo el día, le estoy entregando lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que me molesta, lo que no he logrado todavía. Son tantas cosas para hablar con Dios, tantas oportunidades que no tienes con otras personas, porque Dios está siempre cercano a tu corazón, siempre dispuesto a oírte. Miremos algo entonces que nos dice la palabra de Dios, específicamente de la comunión con Cristo. Esta comunión la vamos a encontrar muy fuertemente en las reuniones espirituales. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es que los seres humanos tendemos a convertir las palabras en algo que con el tiempo se va diluyendo, va perdiendo su sentido. Congregación es la reunión de 2 o más junto con el Señor Jesucristo. Junto con Él. Dice Él, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es un propósito que yo tengo que tener claro. Algunos dicen, pero pastor, es que congregarme yo en una iglesia a estas alturas, yo ya he pasado por varias iglesias. Hermanos, el propósito de Dios no es solo una relación de 2, Él y yo, sino es una relación de muchos. Por eso se llama el cuerpo de Cristo. Hay una mano, otra mano, un pie, una boca, un ojo.
Y eso somos cada uno de nosotros, un cuerpo. Entonces, congregarnos es una parte también normal de la vida cristiana madura. Así como buscar a Dios en la intimidad, en la soledad, en el reposo, es la otra parte. No olvidemos que esto es como una balanza. En un plato de la balanza está mi comunión individual y personal. En otro plato de la balanza, al otro lado, está mi comunión congregacional. El Señor no me quiere aislado de mis hermanos cristianos. Él me quiere unido a ellos en un cuerpo. La comunión con Cristo se encuentra entonces en la comunión con los santos. Lucas 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Esta es la manifestación del Señor en Emaús, cuando dos discípulos iban camino a Emaús precisamente después de la muerte del Señor y no habían entendido bien la palabra con respecto a la resurrección. Entonces el Señor se les presenta y les manifiesta que Él es el resucitado. Pero no solo eso, sino que les explicó sobre el cumplimiento de las profecías que ellos conocían, pero no habían entendido bien. Miren lo que pasa aquí. Esto es una congregación. Esto es una mini iglesia, mini eclesia. Aquí van dos caminando y se junta el Señor, como nos mostraba en Mateo 18:20, y entonces viene el crecimiento, porque aquí están discutiendo entre sí sobre cosas espirituales, no en discusión por diferencias de pareceres, sino todo lo contrario. Estaban comentando las cosas que ellos no comprendían bien. El Señor se acercó a aclararles y esto se convierte en una enseñanza. En la congregación hay gran crecimiento dentro del cuerpo, lo mismo que ocurre en la biología. Con esto hay una pequeña comparación aquí que nos va a servir. Normalmente puede que yo tenga una mano un poquito más grande que otra, pero eso no importa. Las dos manos en mi adolescencia crecieron en forma armoniosa y pareja. Mis dos pies hicieron lo mismo. Mis piernas se estiraron hasta alcanzar la estatura de adulto. La columna también se estiró y mi cara, mi cráneo, creció proporcionalmente al cuerpo, al tronco. En la iglesia el propósito es que todos los miembros del cuerpo crezcan. Y eso fue lo que pasó aquí en esta reunión entre Cristo y los discípulos que iban a Emaús. Si Jesús camina con nosotros, vendrá ese crecimiento porque Él es la cabeza. Él es el que controla el crecimiento. Pero si Jesús no camina con nosotros, entonces estaremos solamente llenos de rituales. Iremos a un culto ritual, una oración ritual, una lectura de palabra ritual, y no hay crecimiento. Porque donde está Cristo, el crecimiento está garantizado y es algo que se da normalmente. No digo espontáneamente, porque eso lo produce Él, pero es el resultado absolutamente normal de la relación que hay con Cristo. Es decir, cuando tú buscas al Señor, tú creces. Que no lo entiendas o que lo entiendas, eso no tiene nada que ver. Tú vas a crecer. Porque la comunión con Él te alimenta. Y aquí viene un punto que es muy importante. La comunión con el Señor toca el corazón. En ese mismo pasaje, en Lucas 24:32, cuando estos discípulos están meditando después sobre lo que les pasó en ese encuentro con Jesús, entonces se dicen, ya hablando con los otros discípulos, otros más, dice, y se decían el uno al otro,
¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Mira, aquí hay 3 cosas que quiero que por favor mires. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Lo primero que el Señor toca es la convicción del corazón más que la intelectual. Esto le ha pasado a todo cristiano sincero que haya estado buscando de Dios. Va a sentir algo dentro de él que lo convence de que está en el camino correcto y que lo que está recibiendo es solamente la verdad. No hay necesidad de trabajarlo intelectualmente. Eso entra directo a la convicción. Arde el corazón con un sentir espiritual inexplicable, pero que todos los que lo han sentido lo entienden. Dicen después, mientras nos hablaba en el camino. Aquí hay un gozo en esta frase que ellos están enunciando. Aquí están reunidos y diciendo, miren lo que nos pasó. No nos habíamos dado cuenta, pero el Señor estaba caminando con nosotros y nos estaba mostrando. Después de que viene la convicción, enseguida llega el gozo que es indescriptible al sentir su compañía. Cuando tú tienes comunión con Dios, sabes que Él está ahí. Y entonces tu corazón salta hacia el cielo, pidiendo más, queriendo que eso se repita continuamente. Si tú lo has sentido una vez, quieres sentirlo la siguiente y la siguiente y la siguiente. Porque el gozo que te llena solamente se puede sentir en el espíritu y es muy difícil de expresar en palabras. Y cuando nos abría las Escrituras, dice este pasaje, ¿por qué? Porque por último llega la revelación y el entendimiento. Es decir, ya no es solamente leer la palabra y no entender nada. Ahora, lo que está escrito o lo que Dios habla a tu corazón llega iluminado. Tú dices, ahora, Señor, vengo a entender esto que antes no comprendía. Revelación y entendimiento. Ese es el resultado de andar en comunión con el Señor Jesucristo. Es por eso que Él te pide que lo busques en soledad y que lo busques en congregación, para Él darte esa vivificación de su presencia en tu vida. Por eso es que Él deja una impresión profunda en la vida de cada creyente. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo, o sea, la fuerza, el entusiasmo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, hermana, ten por seguro que la comunión con el Señor te transforma, te sana, te hace crecer, te da sentido de vida y te da unción. Unción en el sentido de lo que hablan la mayoría de cristianos, porque entonces los demás te ven y dicen, wow, ¿qué es lo que tiene esa persona? No lo entiendo, pero habla sobre esto y me muestra cosas que yo no había visto. Ora por mí y algo pasa en mi interior, es que tiene mucha unción. No, todos tenemos esa unción, todos. Pero estoy usando el término como lo usa la mayoría del pueblo cristiano, no bíblicamente, para darles a entender que esa pretendida unción aumenta en la medida en que estemos cerca al Señor. Les reconocían que habían estado con Jesús, porque Pedro y Juan estaban mostrando algo espectacular. Supuestamente eran ignorantes y sin embargo enseñaban como maestros, como letrados. Supuestamente habían sido toscos, ahora tenían poder, transmitían autoridad, habían sido transformados,
Por consiguiente, todas esas heridas con las que venían del pasado, esos traumas, esas pérdidas, habían sido sanadas y habían crecido. El testimonio ayuda a la comunión. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando uno conoce la comunión, el sentido profundo, entonces desea que otros la conozcan. Y por eso dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Siempre el Señor pone delante de nosotros personas que tienen un pasito más en la experiencia del desarrollo de la vida cristiana, para que nos muestren por dónde es que hay que ir y nosotros queramos seguir el ejemplo o el modelo que ellos han logrado. A mí me ha pasado infinidad de veces cuando miro a un siervo de Dios y digo, qué hermoso, Señor, lo que has hecho en él. Yo quiero, Señor, eso. Por favor, guíame hacia eso y más, si es posible. Que no me quede yo estancado, Señor, sino que ese testimonio que me está dando mi hermano sea bendición para él y bendición para mí. Gracias, Señor, por haberme enviado a ese tu siervo, porque me estimula a seguir adelante, a seguir hacia arriba. El testimonio es vital, es importante, pero un buen testimonio, un testimonio de vida. Y terminamos hoy con una de las razones por las que a veces no podemos llegar a esa comunión que decíamos anteriormente. Se requiere receptividad espiritual como condición para esa comunión. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, de su vida, entraré a él, tendré comunión con él, cenaré con él y él conmigo. Les recuerdo que este versículo no es para inconversos, que este versículo está en medio de una carta a una iglesia que se creía muy completa y muy llena. Y el Señor les dice que a esta iglesia le faltan muchas cosas, que está ciega, que está desnuda, y más adelante le dice esto: yo estoy a la puerta y llamo, iglesia cristiana. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti. O sea que no está hablando de salvación, está hablando de comunión para santificación. Cenaré con él es el banquete que trae el Señor, ese amor ágape en el cual el Señor es el que sirve la mesa y nosotros somos los que comemos, nos alimentamos, nos fortalecemos y nos transformamos por su poder. Porque todo lo que vale la pena requiere un esfuerzo, y el esfuerzo es abrir la puerta, estar completamente dispuestos a lo que Dios quiere que hagamos. El Señor te está llamando a la comunión hoy. Empezaba yo hablando de los problemas de Israel, porque es que quiero hacer caer en cuenta de esto. Hace 5 años, o hace apenas 3, 4, no pensábamos que íbamos a vivir tantas cosas en este tiempo. Primero fue la pandemia, ahora estamos viviendo a distancia la tragedia de 2 o más naciones que sabemos que se va a empeorar, y también estamos empezando a ver noticias preocupantes de nuestro país. Si no tenemos comunión con el Señor, no estaremos preparados para lo que sea que venga. Si es para el arrebatamiento de su iglesia, estaremos en el camino de la santidad requerido, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra. Pero si nos tocara pasar
por situaciones un poco más difíciles todavía, porque quede algo de tiempo para que el Señor venga, la única solución sigue siendo la misma que si Él viene por la iglesia, es estar unidos a Él para tener la fortaleza interior de soportar. Así que, mis hermanos, no echen esta palabra en saco roto, medítenla y pónganla por obra a partir de este mismo momento, tomando la decisión de buscar la presencia de Dios y de Jesucristo. Amén y amén.